iTouch Screen Recorder es una herramienta fácil de utilizar para grabar la pantalla de Windows. En este video conoceremos a detalle esta herramienta que incluye funcionalidades que nos facilitan el proceso de edición y grabación de audio. Para ingresar a la página lo puedes hacer desde el link que encontrarás en la descripción de este video, y para realizar la descarga le damos en el botón Descarga gratis. Aquí seleccionamos una ubicación en la cual vamos a guardar el archivo y le damos guardar. Automáticamente se descarga la herramienta. Para realizar la instalación le damos ejecutar como administrador y seleccionamos una ubicación en la cual queremos guardar el programa. Luego le damos a instalar y omitimos la instalación de otras herramientas. El proceso de instalación no tarda mucho. Cuando finaliza se instalan dos accesos directos, donde está la herramienta para grabar la pantalla y un editor de video. Una vez ejecutada la herramienta, así se ve. Vamos a hacer una revisión directa de esta herramienta, pestaña a pestaña. Iniciamos con la pestaña de pantalla, donde encontramos y podemos configurar la resolución a la que vamos a grabar o la sección que queremos grabar de nuestro escritorio. También podemos configurar si queremos o no grabar el audio, micrófono, cámara y el puntero del mouse. Posteriormente tenemos un apartado específico para la cámara, donde podemos configurar a detalle qué queremos en nuestra cámara si tenemos la disponibilidad. Luego encontramos la pestaña donde está el audio y posterior a ello una pestaña específica para la grabación de los juegos. En el panel lateral vamos a encontrar las configuraciones para la captura de imagen del escritorio de Windows y las diferentes configuraciones que podemos aplicar. Y por último, un apartado de herramientas que les daremos uso más adelante en este video. Lo primero que vamos a hacer es ir a la parte superior al apartado de configuraciones. Desde aquí vamos a ir a configurar ciertos aspectos que nos van a permitir sacar el máximo rendimiento a la grabación de video con esta herramienta. Lo primero que vamos a hacer es desactivar la carga automática del programa apenas inicia Windows. Y en el apartado de abajo vamos a encontrar que también vamos a poder grabar sin marca de agua después de ingresar una licencia para la versión profesional. También hay una opción que nos permite ocultar los iconos del escritorio y la barra de tareas cuando se está grabando. Prácticamente lo mismo que si lo hiciéramos manualmente dándole clic contrario al escritorio y ocultar iconos de escritorio. Otra configuración que debería tener en cuenta es la opción de activar la grabación para juegos con DirectX 12. Esta opción depende de los juegos que usted ejecute, la va a activar o la va a desactivar. Y la última opción que debería estar activada es la de la protección de archivos a la hora de grabar en tiempo real. Para el ejemplo de este video la voy a activar, sin embargo si su PC es de bajos recursos le recomiendo no activarla. Luego encontramos el apartado de la configuración del mouse, donde le colocamos efectos para que se visualicen dependiendo el botón que estemos oprimiendo de nuestro mouse. El siguiente apartado es la configuración de los atajos o las teclas que usted va a utilizar para grabar, pero esto va a comodidad de cada quien. Luego vamos a encontrar el siguiente apartado, que sería el de formato. Aquí vamos a configurar, dependiendo de las condiciones de nuestro equipo, la calidad que pueda soportar. Para el ejemplo inicial yo voy a dejar esto en 720 y voy a dejarlo en formato MKV, ya que este formato es ideal en dado caso de que se presente un error con la grabación. El video resultante va a quedar exactamente hasta donde se generó el error, sin corromperse, lo cual sí pasa con un formato como MP4. La calidad de video depende mucho de la potencia de su equipo. Yo les recomiendo dejarlo en estándar y comenzar a modificar el bitrate de ese video con el fin de ir ganando o acomodando la calidad según sus preferencias y la potencia de su equipo. En el apartado de audio es más de lo mismo. Vamos a configurar ciertos aspectos que nos van a ayudar a sacar máximo rendimiento a nuestro PC. Por ejemplo, en el formato lo podemos dejar en MP3, ya que es una calidad muy aceptable, y vamos a dejar una frecuencia de más o menos 44.100 más un bitrate de 128. Con esto la calidad estará más que aceptable. Con esta configuración ya estaríamos listos para hacer la primera prueba de grabación con nuestro programa y verificar cómo funciona en nuestro equipo. Yo estoy realizando la prueba desde
la grabación de un video en YouTube con una tasa de frames de 60, formato MKV y 720 por 480 con un bitrate de 4000 en la grabación de un video que estaba en 720 y Full HD a 60 fps. Lo que ustedes están viendo en este momento pues es el resultado de esa grabación, lo cual nos da una muestra de que es posible configurar y sacarle a un mayor partido a la grabación con mayor calidad. Cuando se termina la grabación, lo primero que usted va a tener es una ventana como esta, donde usted va a poder reproducir el video y obviamente iniciar una edición rápida del mismo. Les voy a mostrar cómo es la edición rápida para que tengan más claro cómo funciona este programa. Se va a abrir una ventana como esta y aquí simplemente vamos a encontrar todas las herramientas tradicionales de un editor de video. Vamos a poder cortar, vamos a poder meter emojis, textos, efectos e inclusive transiciones con un tema de corrección inclusive hasta de color por medio de los filtros. Para este video simplemente hice una edición muy básica, unos cuantos cortes, metí un texto y apliqué un efecto. Luego para el proceso de exportar, aquí podemos seleccionar el formato y la calidad del video. Yo seleccioné 720p en MP4, seleccioné una ubicación y le di exportar. El proceso de exportación sí se hizo muy rápido, no tuve ni que cortar el video y este fue el resultado final después de hacer la edición de dicho video. Como la calidad del video puede mejorarse, realicé unas pruebas grabando un juego. Lo primero que hice fue irme a la pestaña Juego. Aquí activé la opción Rendimiento. Y posterior a ello, estas son las configuraciones. Dejé prácticamente todo igual, lo único que cambié fue el tamaño de la resolución del video, ya dejándola en HD. Luego le damos aquí en el control y debería funcionar. En mi caso no funcionó ni con este juego ni con otros juegos, pero lo solucioné de la siguiente manera. Yéndome a la pantalla principal y desde la pantalla principal seleccioné la opción Ventana. Cuando uno selecciona esta opción podemos grabar la ventana del juego que estamos ejecutando. Cuando ya estaba todo listo le di grabar, esperamos el tiempo y este es el resultado. Un video que se ve muy bien. También el apartado de edición de video tiene una opción de edición rápida donde vamos a poder cortar el video y aplicar los filtros de una manera mucho más sencilla. Este programa también cuenta con una función que se llama comprimir, que nos permite reducir hasta en un 50% el tamaño final de un video sin perder calidad y desde su versión gratuita. Como ejemplo vamos a seleccionar esta grabación, voy a utilizar la opción avanzado y vamos a ver si de verdad se reduce hasta un 50% su tamaño final. Le voy a dar en el botón comprimir. El resultado final fue de 11 megas versus los casi 40 megas que pesaba inicialmente. Y al reproducir el video podemos notar que no perdió calidad. En su versión profesional ya vamos a tener acceso a personalizar directamente la marca de agua. La podemos quitar o personalizar nuestra propia marca de agua seleccionando el lugar exacto de la pantalla en la cual va a salir. También vamos a encontrar funciones extra como el teleprompter y un apartado bastante interesante y llamativo que es en el apartado de audio, donde vamos a poder modificar el resultado final de la voz grabada con el micrófono. Voy a hacer la prueba directamente grabando mi voz con el efecto voz de mujer. Y luego también voy a hacer el efecto grabándome la voz con el efecto voz de juguete. Ahora vamos a ver los resultados de la grabación de voz de mujer. En este momento se debería estar grabando la voz y debería estarse escuchando como una voz femenina. Y este sería el resultado de voz de juguete. Y en este momento estamos reproduciendo la voz o estamos grabando con el efecto juguetes. Y también a estas voces les podemos aplicar la eliminación de ruido. Desde la herramienta seleccionamos las voces, luego le damos a aplicar y el efecto se aplica muy rápido. Y estos serían los resultados. En este momento se debería estar grabando la voz y debería estarse escuchando como una voz femenina. Y en este momento estamos reproduciendo la voz o estamos grabando con el efecto juguetes. Esta es la herramienta de iTalk Screen Recorder, una herramienta útil para grabar el escritorio de Windows.